lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que, mientras el pueblo de Israel vagaba por el desierto, clamando a Dios en su angustia, Moisés subió nuevamente a la montaña. Allí en la cúspide, en aquel lugar apartado y sagrado, la nube de la gloria del Señor descendió sobre él, cubriendo la cima como un manto resplandeciente. Era el mismo Dios que había hablado a él desde la zarza ardiente, ahora lo llamaba a una mayor revelación. Ve, Moisés, resonó la voz de Jehová, porque he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor por ayuda. El tiempo ha llegado para que yo cumpla mi promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 3, 7-10, Moisés tembló ante la presencia del Altísimo, consciente de la gran responsabilidad y del plan redentor que se desvelaba ante él. Alzó su voz, diciendo, ¿cómo iré yo, siendo el más insignificante de mi pueblo? ¿Quién soy yo para llevar la salvación a Israel? Éxodo 3:11, la respuesta de Dios resonó con autoridad y gracia, yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Éxodo 3:12. El propósito divino era claro, y la misión de Moisés comenzaba a cobrar forma. Pero también había un camino lleno de pruebas que atravesar. Regresando al campamento, Moisés encontró al pueblo de Israel sumido en la desesperación. La dificultad de la transición y la opresión aún pesaban sobre ellos. Se levantaron murmullos entre los israelitas, cuando escucharon nuevamente su voz, acompañada de la promesa de liberación. Algunos dudaron, y otros, llenos de fe, empezaron a clamar, Jehová tiene cuidado de nosotros. Éxodo 4, 29-31. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el faraón sufriera una ira que le incitó a endurecer su corazón. ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca?, gritó, desafiando la autoridad divina. La opresión se intensificó y la fe del pueblo se comenzó a desvanecer. ¿Acaso Jesús no nos prometió liberación?, se preguntaban unos a otros, mientras sus esperanzas se desmoronaban. Moisés, sintiendo la carga de la rebelión del pueblo y la dureza del faraón, buscó consuelo en el Señor. En su angustia, Dios le dijo, ahora verás lo que haré al faraón, con mano fuerte lo obligaré a dejar ir a mi pueblo, y con mano fuerte lo echará de su tierra. Éxodo 6:1. Las palabras de Dios reavivaron la fe en Moisés, y él se preparó para el enfrentamiento final. Mientras el sol se ponía en el horizonte, un aire tenso llenaba el campamento. Moisés y Aarón comenzaron a hablar ante el faraón, presentando la orden del Dios de los ejércitos. Así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 5:1, el faraón, endurecido y desafiante, aumentó la carga sobre los israelitas. En ese instante, Moisés sintió la presión sobre su espíritu duplicarse, y se preguntó si la liberación realmente llegaría, pero Dios, en su soberanía, había llamado a su siervo para cumplir el propósito que había planeado desde tiempos antiguos. Y en los momentos más oscuros de desespero, el poder del Altísimo se manifestaría. Porque el final de la historia aún no se había escrito, y un plan divino estaba a punto de ser revelado. Así, el pueblo meditaba en su clamor, mientras la historia de su liberación comenzaba a desarrollarse, uniendo secretos y promesas que aún estaban por descubrirse. Un eco divino resonaba en el corazón de Moisés, porque yo soy un Dios celoso, y te he llamado por tu nombre. Isaías 43:1. La respuesta del Señor estaba en camino, y el tiempo de la liberación se acercaba. Y como fue establecido en los cielos, lo que el pueblo no sabía aún era que la mano poderosa de Dios no solo los liberaría de Egipto, sino que cambiaría el rumbo de toda la humanidad. Mientras los días pasaban y la opresión se cernía sobre el pueblo de Israel, Moisés se sintió atrapado entre la fe y la desesperación. Cada vez que se dirigía al faraón, la dura respuesta lo golpeaba como un martillo. Cada intento por liberar a su pueblo parecía solidificar más la resistencia del rey de Egipto. Pero en lo profundo de su ser, la promesa de Dios resonaba con claridad, escuché su clamor y vendré a rescatarlos. Una noche, mientras el campamento se sumía en un silencio inquietante, Moisés se retiró a un lugar apartado. Con el corazón contrito, clamó al Señor, oh, Jehová. Mira cómo tu pueblo sufre. ¿Cuándo cumplirás tu promesa? Se arrodilló en la arena, donde el viento susurraba como un manto de consuelo. De repente, la nube de gloria que había visto en la montaña lo envolvió nuevamente.
La voz de Dios penetró en su espíritu: ciertamente, yo estoy contigo para salvar a Israel. Recuerda la palabra que te di: yo soy Jehová, y no hay otro como yo. Éxodo 6:6. El aliento de Dios llenó sus pulmones de renovación. Él entendió que las dificultades eran parte del plan de liberación. El corazón del faraón sería endurecido, no por capricho divino, sino para que el poder de Jehová se manifestara en todo su esplendor. Moisés se levantó, con un nuevo fervor, preparado para enfrentar al rey una vez más. Si debe haber pruebas, que vengan, pensó, pero he de ver la gloria del Señor. El siguiente encuentro con el faraón fue diferente. Cuando Moisés y Aarón se presentaron, el faraón los miró con menospreciaridad, pero algo había cambiado. ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca?, preguntó nuevamente. Su arrogancia resplandeció en su voz. Sin embargo, Moisés respondió con firmeza: el Dios de los hebreos nos ha enviado, y dice: deja ir a mi pueblo. Y si no lo haces, yo te traeré plagas que engañarán tu corazón y la tierra de Egipto. Éxodo 7:16. Ciertamente la adversidad había comenzado a desvanecerse, pues Moisés llevó consigo la palabra de vida, un mensaje de liberación que resonaría a través de las generaciones. Ante la presencia divina, el faraón se arrojó aún más a la ira. La primera plaga llegó tan repentinamente como un relámpago seguido de trueno. El agua del Nilo se convirtió en sangre, y la tierra misma parecía clamar por justicia. Pero el faraón se endureció una vez más. ¿Qué es esto? Solo trucos de magos, gritó, sin entender que una lucha cósmica estaba en juego y que la gloria de Dios brillaba en medio de la calamidad. Moisés, presenciando el sufrimiento de su pueblo, sintió que la carga crecía sobre su corazón. En las noches de oscuridad, recordaba las promesas de Dios. Sabía que la liberación venía, aunque el camino era difícil. Cada plaga no solo era juicio hacia Egipto, sino una manifestación de la grandeza de Jehová para que su pueblo supiera que su Redentor está vivo. Mientras el pueblo miraba sus sufrimientos, un murmullo de esperanza comenzaba a levantar sus voces. ¿Serán estos los pasos hacia nuestra salvación?, se preguntaban. La expectativa se mezclaba con el temor, y había un aire de transformación a medida que la intervención divina se acercaba. Moisés, sintiendo la voz del Señor como un susurro en su corazón, se dio cuenta de que la verdadera liberación no solo sería la salida de Egipto, sino la llegada a un nuevo destino, uno que traería consigo la restauración y el compromiso de ser el pueblo de Dios. ¿Y si lo que estaban por enfrentar era solo el principio? Se preguntaba: ¿qué más hará el Todopoderoso para que su pueblo sea libre? Porque el plan de Dios se desplegaba con cada golpe de justicia, llevando al pueblo hacia una verdad que aún no conocían. La liberación era solo el primer paso hacia una relación gloriosa con su Creador. El tiempo se acercaba, y un eco resonaba en los cielos, prometiendo que este no sería el final, sino el comienzo del cumplimiento de un pacto eterno. El tiempo continuó su curso y la dureza del corazón del faraón se hizo más evidente con cada plaga que asolaba la tierra de Egipto. La segunda plaga, una nube de ranas, invadió todo: casas, palacios y campos, pero la obstinación del rey no cedió. Moisés y Aarón, sentados ante el Nilo, escucharon el clamor del pueblo, el llanto por la opresión que los mantenía cautivos. Cierto día, mientras el sol ardía en el cielo, Moisés se adentró en la presencia del faraón nuevamente. Con la voz firme, pronunció la advertencia de Dios: si no dejas ir a mi pueblo, él enviará una plaga de piojos, y será la tierra misma la que clame por justicia una vez más. El faraón, imperturbable, soltó una risa burlona: ¿irá a hacerme temer, Moisés? Que así sea. Si tu Dios tiene poder, que lo muestre. Como respuesta, el polvo de la tierra se transformó en piojos, cubriendo a hombres y bestias, y en su desesperación, los magos de Egipto hicieron su esfuerzo, mas solo lograron demostrar lo impotente que eran ante de Jehová. Este es el dedo de Dios, admitieron finalmente, en un momento de revelación que desagradó al faraón, quien prefirió seguir endureciendo su corazón. En su soledad, Moisés regresaba al campamento del pueblo, donde el lamento aún resonaba. Las madres lloraban por sus hijos, el frío de la opresión calaba hasta los huesos. Consciente de su llamado, se retiró nuevamente a orar. Y en el silencio, Dios habló: mi mano se manifiesta en el juicio, pero recuerda, Moisés, que en cada plaga hay un propósito mayor. No solo se trata de destruir,
sino de liberar. En cada caída de Egipto, asciende mi pueblo, con renovada esperanza, el corazón de Moisés ardía mientras conducía a su gente hacia la fe. Alza la mirada. El Dios de nuestras promesas está aquí. Les dijo a ellos, y algunos comenzaron a recordar las promesas de sus antepasados. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cumplirá lo que ha dicho, aseguraba entre gritos y clamor. La llegada de la tercera plaga, de moscas, dividió aún más la situación. Los egipcios sufrían, pero en la tierra de Gosén, los hebreos estaban a salvo. Allí, entre la oscuridad de la calamidad, se hizo un claro testimonio del poder de Dios. El faraón, sintiendo la presión sobre su reino, ofreció condiciones: puedes ir, pero dejen a los rebaños. Sin embargo, la respuesta de Moisés fue rítmica, como un tambor de guerra: no, iremos con todo lo que tenemos, porque es un sacrificio para Jehová. La lucha entre la soberanía divina y la arrogancia humana se intensificaba, creando un paisaje de desesperación y esperanza. Moisés clamó a Dios, buscando instrucciones sobre cómo continuar. Envía más plagas, Señor, que el pueblo conozca tu poder. El faraón no sabe aún que no puede resistir a Jehová, proclamó, sintiendo que cada paso era guiado por la mano de Dios. Así, cuando la cuarta plaga de enfermedades azotó a los ganados de Egipto y la voz de los que sufrían resonó más fuerte, el pueblo comenzó a darse cuenta de que su liberación estaba en los planes de Dios, aún en medio del juicio. Las plagas se convirtieron en señales de advertencia, pero también en manifestaciones de que el Creador estaba al tanto del sufrimiento de su pueblo. Mientras las palabras de Moisés llenaban el corazón de los hebreos de esperanza, un eco resuena en los cielos, un susurro de promesas: ciertamente, vendrán tiempos de restauración. No solo seréis liberados, sino que experimentaréis mi gloria en la tierra prometida, la que fluirá leche y miel. Sin embargo, un misterio permanecía: el camino hacia la libertad no sería sencillo. La verdad aún estaba oculta, un velo que aguardaba ser levantado. ¿Qué más haría el Señor por su pueblo antes de que todo se consumara en gloria? La batalla con el faraón apenas comenzaba, y el destino de Israel pendía de un hilo de fe que estaba a punto de ser probado en maneras que no esperaban. Mientras las plagas continuaban, el clima en Egipto se tornó cada vez más oscuro y cargado de desesperanza. Moisés, sintiendo la urgencia de la llamada divina, se dirigió nuevamente al faraón, cuyo corazón seguía afrenta tras afrenta endureciéndose. La quinta plaga se aproxima, así que, con temor y reverencia, proclamó: así dice Jehová, si no dejas ir a mi pueblo, enviaré peste sobre tu ganado. El faraón, en su soberbia, desestimó la advertencia y mantuvo a los hebreos bajo el yugo del sufrimiento. Pero Dios, con infinita paciencia, continuó llevando a cabo su plan. El día de lo que sería la devastadora plaga de peste, Moisés se reunió con los ancianos de Israel, y la voz de Dios resonó en su corazón: Moisés, observa bien, los estragos que vendrán servirán como un recordatorio de mi poder y gloria. Cuando la dolencia se extendió entre los animales de Egipto, pariendo muerte y desolación, las ovejas y bueyes de los hebreos quedaron a salvo, mostrando nuevamente esa separación divina, un signo claro de que el Dios de Israel era fiel a su pueblo. El clamor del faraón llegó al palacio, y en su ira y desesperación, intentó contrarrestar la calamidad. En vano, sus magos siguieron presagiando engaños, pero esta vez la confusión y la desesperanza terminaron por romper hasta su entera confianza. Dios ha luchado contra nosotros, admitieron entre sí, mientras los detalles de la ruina se desbordaban como un río descontrolado. En este oscurecer, Moisés volvió a buscar la cara de Dios, quien le habló claramente: aún no ha llegado el tiempo de la liberación, Moisés. Pero en cada plaga, en cada sufrimiento, estoy preparando mi gloria, el corazón de mi pueblo se fortalecerá en su creencia. Así, el espíritu de Moisés se encendió, y el pueblo lo sintió. Un aire de anticipación llenó el campamento, sabían que algo grandioso estaba por suceder. Entonces, tras la devastación de la peste, la sexta plaga se cernió sobre Egipto, llagas abiertas afligieron a los hombres, un recordatorio de la injusticia que habían infligido. Pero el faraón, lejos de rendirse, se endureció aún más, sellando su destino. Dios ha creado un desafío, susurraron algunos en secreto, pero su desafío de libertad nos iguala a los hombres. Las llagas estaban en cada rostro, y el sufrimiento se tornó un símbolo de la opresión. Ante esta crisis, el pueblo hebreo,
guiado por Moisés, comenzó a clamar con más fuerza al cielo. Mira, oh Dios, nuestras angustias. Escucha nuestro llanto. La fe se tejía entre ellos, un lazo santificado por la esperanza puesta en la certeza del cumplimiento de las promesas. Al mismo tiempo, en los salones del palacio, las discusiones del faraón se tornaron más intensas. Los consejeros, presentes férreamente ante la terquedad del rey, comprendían que la última plaga ya se vislumbraba. Este Dios de los hebreos hace maravillas, debemos ceder, interpeló uno. Sin embargo, el corazón del faraón seguía cerrándose, y Moisés, observando todas estas acciones, supo que el propósito de Dios estaba floreciendo. Su gloria será manifestada en toda la tierra, proclamó Moisés al pueblo con renovada fe. Miraba hacia adelante y sentía en su ser que no solo la liberación estaba por llegar, sino que habría un juicio final contra los dioses de Egipto, que danzaban en las sombras de su obstinación, y así, un velo de misterio se cernía sobre el futuro de Egipto y la salvación de Israel. ¿Qué se repetirá en los corazones de aquellos que miren al cielo mientras cae la sentencia de juicio? Lo sabrían pronto, porque el tiempo de la redención estaba a la vuelta de la esquina, y el plan soberano de Dios se desplegaría ante sus ojos, revelando sus intenciones en el momento más inesperado. ¿Estaban listos para ver la gloria de Dios manifestada en su liberación definitiva? La expectación aumentaba, y las palabras de Dios resonaron: pronto conoceréis quién soy, y el camino hacia la libertad se abrirá como un río en expansión. Con el eco de las llagas aún resonando en Egipto, la atmósfera era pesada de dolor y desasosiego. En el campamento hebreo, la esperanza ardía como una luz tenue entre la oscuridad, mientras Moisés se preparaba para enfrentar al faraón una vez más. La voz de Dios había sido clara: una plaga más, y su opresión será cortada. Así, el peso del mandato divino se posó sobre sus hombros. Así dice Jehová, el Dios de Israel: esta noche iré a través de Egipto y morirán todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. Éxodo 11, 4-5. La gravedad de estas palabras llenó a Moisés de un santo temor, pero también de una inquebrantable determinación. Sabía que esta sería la última señal del poder de Dios, un juicio que rehusaría ser ignorado. El faraón, ciego por su orgullo, no entendería la magnitud de lo que se avecinaba. Sus consejeros, inquietos, discutían entre sí, cuestionando la sabiduría de resistir ante un Dios que había demostrado su poder en varias ocasiones. Nos ha llevado al borde de la destrucción, decían. Sin embargo, el líder de Egipto mantuvo firme su corazón, reafirmándose con la obstinación de un hombre que prefiere la sombra de la tiranía al brillo de la verdad. Moisés, lamentando esta necedad, regresó al pueblo hebreo con un mensaje de aliento y advertencia. Este es el tiempo de la Pascua. Cada familia tomará un cordero, y con su sangre marcarán los dinteles de sus puertas, porque al ver yo la sangre, pasaré de largo. Éxodo 12:13. En cada hogar que obedeciera, la muerte no entraría, sino que la vida perduraría. De esta manera, Dios cumplirá su promesa, y seremos liberados. Los hebreos, con corazones rebosantes de esperanza y miedo, celebraron la instrucción del Creador. Prepararon los corderos, compartieron un banquete en comunidad, y la fe comenzó a florecer entre ellos. Jehová es nuestra esperanza. Gritaron, mientras sus corazones se unían en un solo clamor: libertad. Mientras tanto, en el palacio, la noche se tornaba inquieta. Los dioses de Egipto, adorados en silencio, parecían haber permanecido callados ante la ira del Dios verdadero. Sin embargo, la temida señal se acercaba, y el faraón, incapaz de aceptar su debilidad, se acurrucó en su orgullo como un niño en su refugio, negándose a ceder ante la voluntad de Yahvé. La medianoche llegó, y el eco de los lamentos se extendió por toda Egipto. La tierra se estremecía con cada grito desgarrador, pues un ángel de muerte pasaba, cumpliendo la palabra del Señor. Lo que el faraón había desechado como simple amenaza se tornaba en temor real, y su corazón, que había resistido durante tantas plagas, empezó a crujir como cristal. Fue entonces que su grito desgarrador atravesó la oscuridad: salid de en medio de mi pueblo. Éxodo 12:31. Así, el pueblo de Israel se preparó para su partida, llevando a cabo aquella noche que cambiaría sus vidas por siempre.
Siguieron las instrucciones de Moisés, experimentando por fin el poder de Dios manifestado en su liberación. Pero mientras la huida comenzaba, se cernía sobre ellos un nuevo misterio que debía ser desvelado. Dios estaba planeando hacer de ese éxodo un testimonio eterno. A través de esta liberación, todas las naciones conocerían su nombre, y las generaciones futuras recordarían que el poder de Yahvé es capaz de salvar, pero también de juzgar con justicia. ¿Qué implicaciones tendría esto para todos aquellos que mirarían hacia atrás, al relato de la salvación en la noche de la Pascua? El tiempo de la redención se acercaba, y en cada paso que dieron, un nuevo diseño divino se revelaba. La historia de su liberación no solo se convertiría en la de un pueblo, sino en la de toda la humanidad. ¿Estaban listos para recibir la verdad que se manifestaría a través de sus experiencias futuras? La revelación de la soberanía de Dios estaba a punto de alcanzarlos con su plenitud celestial. La mañana siguiente, cuando la luz del sol se filtró entre las sombras de la noche, un nuevo día emergía destinado a marcar un hito en la historia. El pueblo hebreo, con corazones llenos de gratitud y temor reverente, emprendía su peregrinación hacia la libertad prometida. Los corderos, aquellos pequeños sacrificios que habían sellado su salvación, yacían en el recuerdo profundo de aquellos que obedecieron la voz de su Dios. Las quejas y lamentos de Egipto aún resonaban en el aire, pero para los hebreos, el tiempo de llanto había dado paso a la esperanza. «Estamos libres», proclamaban mientras marchaban, sus pies pisando la tierra que había sido manchada con lágrimas, pero que ahora resonaba con júbilo. Sin embargo, un murmullo inquietante se cernía sobre ellos. Moisés, guiado por el soplo del Espíritu, sabía que este éxodo no estaría exento de desafíos. Recuerden siempre esta noche, y celebren la Pascua como un recordatorio de cómo Jehová nos libró, les recordó enérgico. La voz de Dios había generado un cambio irrevocable, pero su camino hacia la tierra prometida estaba plagado de pruebas. Mientras el pueblo avanzaba, el faraón, debilitado y humillado por la devastación que había sufrido, ensombreció su terca voluntad. En su corazón comenzó a brotar una ira renovada, un deseo desesperado de recuperar aquello que había perdido. Así, convocó a sus guerreros y se dirigió a las puertas del desierto, su voz retumbando con una mezcla de furia y sentido de pérdida. ¿Por qué hemos dejado que Israel se escape? Éxodo 14:5. Todo Egipto, que había llorado por sus primogénitos, se preparaba para un último acto de desespero. La nube que guiaba a los israelitas, una manifestación del poder y la presencia de Jehová, también comenzó a oscurecerse en el horizonte, como si el cielo mismo presagiara la conflagración inminente. Aquellos que marchaban al frente miraban hacia atrás, sintiendo la presión del pánico al darse cuenta de que Egipto no los había dejado ir tan fácilmente. ¿Acaso nos has traído hasta aquí para morir en el desierto?, clamaban sus voces, temores que resonaban en el aire polvoriento. Moisés, con firmeza divina, alzó su báculo y, con la voz llena de certeza, exclamó: «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy». Éxodo 14:13. Cada palabra era como una espada, cortando la neblina de la duda que intentaba apoderarse de la multitud. Hoy verán a los egipcios que han visto, nunca más los volverán a ver. La fe de Moisés se alzaba como un faro en medio de la tormenta, pero esta fe sería probada. En el mismo momento en que el faraón lanzaba su ofensiva, Dios habló a Moisés. «Levanta tu vara sobre el mar y divídelo». Éxodo 14:16. Era un orden audaz, uno que desataría un milagro sin precedentes. La presión de la salvación divina se acercaba, pero también la amenaza de la destrucción. Con gran determinación, Moisés levantó su báculo y el mar comenzó a abrirse, cada ola conteniendo la furia de Dios mismo. Los hebreos, asombrados, miraban cómo las aguas temblorosas se apartaban con reverencia, dejando a su paso un camino de esperanza sobre su antiguo temor. Sin embargo, al igual que sus corazones se llenaban de fe, así también el miedo de Egipto crecía ante el poder del Dios que había desatado a su pueblo. El camino estaba preparado, pero la persecución también comenzaba. ¿Podrían los israelitas atravesar el mar antes que el faraón y sus ejércitos los alcanzaran? Las aguas, que les ofrecían liberación, también presentaban el riesgo de un juicio. Los adentros del pueblo hebreo se llenaron de emoción y de ansiedad, sabiendo que un ciclo de pruebas y milagros estaba a punto de comenzar. Así,
mientras las aguas se alzaban como muros a su alrededor, un nuevo misterio se manifestaba. La salvación de Dios implicaba no solo la liberación de un pueblo, sino la ejecución de su plan eterno para la humanidad. ¿Estaba el pueblo listo para atravesar el umbral de su destino y ver con sus propios ojos la gloria de Jehová? La respuesta a esta pregunta definiría la historia no solo de Israel, sino de todos los que caminarían después en fe. La tierra prometida aguardaba, pero antes de que pudieran alcanzarla, debían encontrar su verdadera libertad, el reconocimiento del poder absoluto de Dios que los guiaba. Los hebreos avanzaban con prisa entre las paredes de agua, sus corazones palpitaban en un ritmo frenético, entre la expectativa y el terror. Cada paso en la senda aún húmeda era un acto de fe y valentía. Miraban a su alrededor, las aguas se erguían como montañas celestiales, y sentían la presencia de algo mayor que ellos, el mismo Dios que había escuchado sus lamentos y había decidido liberarlos. El clamor de los egipcios resonaba más cerca, como un rugido de tormenta. Moisés, firme en su propósito, alentaba a su pueblo: avancen. Porque Jehová va delante de nosotros, no temáis más a los que vienen tras nosotros. Hoy nuestros ojos verán la salvación del Señor. No había lugar para la duda. Cada hebreo sabía que su destino dependía de su fe en el Dios que había prometido ser su guía. Mientras continuaban su marcha, la imagen del faraón y su ejército se hacía más clara. A lo lejos, las brillantes armaduras y los caballos relinchando llenaban el horizonte. El sonido de los cascos resonaba mientras se acercaban con furia desatada, avivando el fuego del miedo en el corazón de algunos. ¿Qué haremos si nos alcanzan?, preguntaban las mujeres con ojos llenos de terror, aferrando a sus hijos con fuerza. No temáis, insistía Moisés, su voz resonando con autoridad. Hoy verán la mano poderosa de Dios en acción. Con cada palabra, parecía infundir valor en su pueblo, pero el peso de lo desconocido aún era desalentador. Dios, en su soberanía, no había dejado nada al azar. Al levantar sus manos, los vientos comenzaron a soplar con ferocidad, secando el lecho del mar y estableciendo un camino seguro hacia adelante. Una presencia gloriosa iluminaba el camino mientras el pueblo de Israel atravesaba el mar, entre gritos de alabanza y súplica. En sus corazones cultivaban la esperanza de que al otro lado, la tierra prometida aguardaba, un destino más allá de todas sus expectativas. Cuando al fin el último hebreo estuvo a salvo en la orilla opuesta, el mar parecía temblar con un súbito silencio. Moisés, al alzar de nuevo su vara, observó con atención. Las aguas, que habían sido sus muros y refugio, comenzaron a retornar con un poder devastador. El ejército egipcio, que sin temor había seguido el rastro de liberación, ahora se veía atrapado entre las olas que se cerraban. El Señor luchará por vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14, murmuró Moisés mientras las corrientes se precipitaban con rugidos ensordecedores. Las últimas vislumbres de los egipcios se perdían en la inmensidad de las aguas, y el eco de la batalla se apagó en un silencio aterrador. Estaba hecho. La salvación y la condenación habían encontrado su término. Los hebreos estallaron en gritos de júbilo, abrazándose, cayendo de rodillas, levantando en alto sus manos en agradecimiento a Jehová. Sus corazones exultaban. Lo que parecía posible se había cumplido, y a cada uno le invadía la certeza de que el Dios que los había liberado cumpliría sus promesas. Sin embargo, a medida que la alegría reinaba, una sombra pasaba por las mentes de algunos. ¿Qué vendrá después? ¿Cómo vivirán ahora en medio del desierto? Estas preguntas empezaban a gestarse. La travesía apenas comenzaba. El desierto se extendía ante ellos, vasto y desconocido. Moisés se volvió hacia el pueblo: grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros, y en su fidelidad seremos guiados a la tierra prometida. Había una revelación en el aire, y con cada clic de sus pies sobre la arena, se sentía la preparación de un nuevo pacto. Pero recordad, mis hermanos, advirtió Moisés con el rostro iluminado, esto es solo el comienzo del camino. Jehová nos probará aún más. ¿Estáis listos para enfrentar las dificultades que nos guiarán hacia la plenitud de su promesa? Las miradas de preocupación y determinación se entrelazaban entre el pueblo. Otra prueba estaba en el horizonte. Así, con corazones listos para enfrentar los desafíos que vendrían, se marcharon, guiados por la nube en el día y la columna de fuego en la noche. En el aire.
Flotaba un nuevo misterio, una revelación que iría mucho más allá de su liberación, la manifestación del propósito eterno de Dios a través de su pueblo, llamado a ser luz entre las naciones. Las próximas lecciones forjarían no solo su destino, sino también su identidad como el pueblo elegido. El viento soplaba suave en sus rostros, mientras continuaban su camino. Estaban conscientes de que cada paso los acercaba a una revelación sobrenatural del carácter de Dios que nunca habían conocido. La historia de su fe apenas comenzaba a despegarse, y con ansias de saber más, se adentraron en el misterio que los aguardaba. ¿Qué era lo que Dios había planeado revelarles en el proceso? Las preguntas, como estrellas brillando en la noche, aguardaban su respuesta. Al comenzar su jornada a través del desierto, el sol surgía firme, despuntando entre las dunas de arena que se extendían como un mar dorado e incierto. Detrás de ellos, las aguas del Mar Rojo se habían cerrado para siempre sobre el ejército de Egipto, sepultando no solo a sus enemigos, sino también los temores que atormentaban los corazones de los hebreos. Sin embargo, nuevos retos estaban a la vuelta de la esquina, y la confianza en Jehová debía cimentarse en las raíces más profundas de su ser. Los días se convertían en semanas, y el alimento escaseaba. La evidencia de su escaso recursos era visible, y algunos comenzaron a murmurar entre sí. ¿Qué haremos ahora?, decían, con miradas de ansiedad cruzando los rostros cansados. Las primeras noches bajo el vasto cielo estrellado estaban llenas de incertidumbre. El desierto parecía ser un lugar donde la fe se apagaba rápidamente ante la dura realidad. Moisés, sintiendo la inquietud del pueblo, se retiró un instante para orar. Ante la presencia de Jehová, donde voces y ecos se entrelazaban en un diálogo místico, levantó su clamor: Señor, tu pueblo está tambaleándose como una caña al viento. ¿Cómo podré sostenerlos ante la desesperación? Dios le respondió con firmeza, recordándole el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo, y quiero mostrarles mi gloria. Su hambre en el desierto no es un final, sino el medio para revelarles algo que jamás han conocido. Voy a proveerles maná del cielo y agua de la roca. Confía en mi provisión. Al amanecer, Moisés se dirigió a su pueblo. He escuchado el clamor de nuestros corazones y Jehová nos promete sustento. Mañana, descenderá maná del cielo, y hallaréis la provisión que necesitáis para esta travesía. No seáis desalentados, porque su mano es poderosa para proveer. Al siguiente día, cuando la mañana se desperezó lentamente, una fina capa de rocío cubría el suelo. Y cuando el sol despertó, se hizo evidente que sobre la tierra yacía algo especial, pequeños granos como escarcha. ¿Qué es esto?, se preguntaban los habitantes, mirando a su alrededor llenos de asombro. Es el maná que Jehová os ha dado para comer, proclamó Moisés con alegría. Recojan para cada día su porción, pues así os probará el Señor. El pueblo de Israel se movía como un torrente, recolectando el maná, y cada hogar se sentía renovado con esperanza. Pero en medio de la alegría, surgieron nuevas dudas. Algunos decidieron guardar más de lo que necesitaban, temerosos de que el maná pudiera escasear, mientras que otros desobedecieron y no recogieron al séptimo día. Jehová ha dicho que descansaremos en el séptimo día, exhortó Moisés, y que en ese día no habrá maná. Si acumuláis, se volverá en corrupción. Sin embargo, muchos no escucharon su advertencia. El desafío de la obediencia era un eco persistente, reflejando la lucha interna entre la fe y la incredulidad. Aquella noche, el cielo fue testigo de la lucha espiritual en la que el pueblo se encontraba. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo susurros divinos de pruebas y promesas. Mientras Moisés se sumía en la oración, recibió un mensaje revelador de Jehová: tu pueblo necesita entender que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Con el amanecer, la lección se volvería evidente. ¿Estarían dispuestos a aprender en sus corazones que el desierto era una escuela y no solo un camino vacío? Si eran capaces de confiar en la provisión diaria de su Señor, su fe se fortalecería. Sin embargo, la travesía apenas empezaba. Jehová seguirá formando su carácter, llevando a sus hijos a un destino que trasciende el maná y el agua. ¿Qué misterios más había reservado para ellos en este camino de transformación? Con cada paso,
el pueblo se acercaba a respuestas aún más profundas, anhelando la revelación del plan soberano de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11, resonaba la voz del Señor en el corazón de Moisés, mientras la nube de gloria continuaba guiando a su pueblo hacia lo desconocido. Amén. Mientras el pueblo avanzaba por el desierto, el maná se convirtió en su sustento diario, un símbolo de la provisión fiel de Dios. Cada día trae consigo su carga, les recordaba Moisés, y a medida que la vida continuaba, la lección de dependencia se hacía más apremiante. Sin embargo, las dudas seguían ordenando sus corazones. No obstante, hubo quienes comenzaron a ver más allá de sus escasos recursos, entendiendo que cada comida era un milagro, una guía tangible de que Jehová nunca los abandonaría. Los días se transformaban en semanas, y llegó un momento en que el pueblo experimentó un desafío inesperado, la escasez de agua. Tras semanas de travesía por la árida tierra, la sed comenzó a socavar la paz entre los israelitas. Moisés, estamos a punto de morir aquí, clamaban con voces llenas de angustia. Miradas de desesperación se cruzaban mientras se estrechaban en torno a su líder, llenos de dudas que resonaban en sus corazones. Este doloroso eco de incredulidad presionaba el espíritu de Moisés. Retirándose a orar, Moisés encontró refugio en la presencia de Jehová. Allí, Dios le habló: ve a la roca de Horeb y di a la roca que dé agua. Con renovada fe, Moisés obedeció, golpeando la roca. De repente, fluyó un torrente de agua cristalina, saturando la tierra sedienta. Y el pueblo, maravillado, se reunió para beber. En su asombro, sus corazones comenzaron a regresar a la verdad que habían olvidado: Jehová es nuestro sustentador. Lo que parecía un final, se convertía en un nuevo comienzo, reafirmando su fe en el Dios que nunca falla. Sin embargo, la paz fue interrumpida cuando un grupo de amalecitas atacó al pueblo por sorpresa. Las sombras de la guerra amenazaban con acabar con la esperanza que habían empezado a reconstruir. Moisés, confiando en la dirección de Dios, dijo a Josué: escoge hombres y lucha contra Amalec, mañana estaré sobre la cumbre del monte con la vara de Dios en mi mano. Éxodo 17:9. La batalla se libró en el llano mientras Moisés, junto a Aarón y Hur, alzaba sus manos hacia el cielo, un símbolo de la confianza en el poder divino. A medida que sus manos se levantaban, Israel prevalecía, pero cuando caían, los amalecitas comenzaban a ganar. En un gesto de unidad, Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés, asegurando que el pueblo se mantuviera firme en la batalla. Al final, cuando la luz del día comenzó a extinguirse, la victoria fue de Israel. Esa tarde, Moisés erigió un altar y lo llamó Jehová Nisi, diciendo: porque la mano de Jehová ha sido exaltada. Éxodo 17:15. La travesía continuó, y los días transcurrieron en una mezcla de milagros y desafíos, donde cada acontecimiento se convertía en un paso hacia la revelación de la fidelidad de Dios. Ante el Sinaí, el pueblo se reunió al pie de la montaña, un trueno resonaba desde lo alto, y un temor reverente llenó el aire. La voz de Jehová anunció los mandamientos, e Israel juró obediencia. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Éxodo 19:8. En ese momento, el pacto entre Dios y su pueblo fue sellado, convirtiéndolos en la nación del pacto. Sin embargo, a pesar de la promesa, la incertidumbre asaltaba a los israelitas. Con el tiempo, las dudas comenzaron a reavivarse. ¿Dónde está este Dios que nos prometió libertad?, murmuraban entre ellos. Quizás Moisés nos ha traído aquí para morir en el desierto, susurraban. A medida que esas palabras llenaban el aire, Moisés ascendió nuevamente al monte, buscando la dirección de Dios. Allí, en la cima, Dios le dio instrucciones acerca del tabernáculo, un lugar de encuentro donde su presencia descansaría entre ellos. Después de recibir las instrucciones divinas, Moisés regresó al campamento, infundido de una esperanza renovada. Construiremos el tabernáculo, y la gloria de Jehová descenderá entre nosotros, exclamó, y la alabanza resonó mientras cada israelita contribuía con sus dones. La historia de la liberación no terminó con la salida de Egipto, más bien, era el principio de una relación transformadora entre Dios y su pueblo.
La travesía por el desierto se convirtió en un proceso de formación, donde cada desafío forjaba la identidad de Israel como el pueblo escogido. Finalmente, cuando el pueblo llegó a la orilla de la tierra prometida, sus corazones estaban llenos de gratitud. Hemos sido preservados y guiados por el Altísimo, proclamaron. La tierra que fluía leche y miel era más que un lugar, era la manifestación de todas las promesas de Jehová Sadai. Estaban listos para heredar la tierra, conscientes de que no solo aprenderían a adorar a Dios, sino también a ser un testimonio de su fidelidad para todas las naciones. Había llegado el momento de hacer una nueva afirmación de fe mientras se disponían a entrar en la tierra prometida. Delante de ellos yacía la realidad de un futuro lleno de esperanza y promesas cumplidas. Así, el pueblo de Israel no solo había sido liberado de la esclavitud, sino que había sido llamado a ser un pueblo santo, consagrado para dar gloria a Dios y experimentar su presencia en cada paso. La travesía había sido dura, pero les llevó a un significado más profundo de dependencia, confianza y agradecimiento hacia el Dios que nunca da la espalda a su promesa, y así, los israelitas dieron el paso hacia su nueva vida, junto con la revelación de un Dios que siempre estaría con ellos, guiándolos, amándolos y bendiciéndolos. Su historia, una que resonará por siempre, se convirtió en un eco de esperanza para todos los que caminarían en fe. Ahora que hemos llegado al final de esta increíble historia de liberación y fe, nos gustaría invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan la verdad de la palabra de Dios. Te animamos también a comentar tus reacciones y reflexiones sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.